Buen día, jóvenes. Espero que ya. Antes de comenzar con la clase, explicarles que en la esquina superior derecha de su pantalla aparece un icono de un cuaderno con un lápiz. Eso significa que las diapositivas que tengan ese icono, ustedes la deben registrar después en su cuaderno. ¿Por qué digo después? Porque ustedes van a tener que después revisar la grabación para escribirla. Por un tema de tiempo, no puedo detenerme que ustedes escriban, porque ustedes saben que el tiempo que tenemos para hacer la clase es acotado, ¿ya? Por tanto, ustedes después revisan la grabación y todas las proyecciones, todas las diapositivas que tengan el icono arriba, que ese es el lápiz que está escribiendo en un cuaderno, ustedes deben registrarla como materia, como contenido en este caso en su cuaderno, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy va a ser comprender y aplicar las propiedades de las potencias, el valor del mes de julio, responsabilidad, y como título van a colocar potencias, ¿ya? Esta es la clase del 20 a 24 de julio y vamos a dar comienzo, así que bien atentos. Cuando hablamos de potencia, en este caso, va a estar formada por lo que es una base y un exponente, ¿ya? En este caso, apuntamos acá donde la base es el número 2 y ese numerito o elevado, que algunos le llaman también, es el exponente. Por tanto, toda potencia va a tener una base, un exponente, y eso significa que el exponente me indica la cantidad de veces que yo multiplico la base. En este caso, como el exponente es 3, yo tengo que multiplicar 3 veces el número 2. Cuidado con algunos errores que cometen algunos. Decir, 2 por 3 es igual a 6. Son algunos errores. Otros errores, colocan 2 más 2 más 2. Recuerden que es una multiplicación iterada. En este caso el exponente, que es 3, indica que la base, que es 2, se multiplica 3 veces. Por tanto, la potencia es 2 elevado a 3, el desarrollo, se podría decir, sería 2 por 2 por 2, y el valor de esa potencia sería 8. ¿Ya? Y esa potencia se lee 2 elevado a 3, que es igual a 8. Acá tenemos otros ejemplos, donde aparece 4 elevado a 2. Como el exponente es 2 y la base es 4, se multiplica 2 veces el número 4. Ya es la base la que se multiplica. Base 4, exponente 2. Por tanto, la potencia, su desarrollo sería 4 por 4 y su resultado sería 16. En el siguiente ejemplo tenemos 8 elevado a 3, tenemos 8 por 8 por 8, que es igual a 512, la multiplicación de 3 veces el número 8. Y lo que nos compete hoy es revisar las propiedades. ¿Por qué? Porque van a haber ciertas regularidades en las potencias, y lo primero que vamos a revisar son las potencias de bases y exponentes especiales. ¿Por qué le llamamos exponentes o bases especiales? La primera propiedad dice, si la base de una potencia es 1, entonces el valor de la potencia para cualquier exponente es siempre 1. Y acá tenemos un ejemplo de la primera propiedad. Tenemos 1 elevado a 9. Como la base es 1, significa que yo voy a multiplicar 9 veces el número 1, ¿no? Y si yo multiplico 1 por 1 por 1, en este caso el resultado siempre va a ser 1. ¿Ya? Que ahí está indicado. Si yo tengo 1 elevado a 10, como la multiplicación es del número 1, siempre su resultado va a ser 1. La siguiente propiedad dice, si la base de la potencia es 0, entonces el valor de la potencia para cualquier exponente natural es siempre 0. Tenemos un ejemplo acá. 0 elevado a 51 va a ser igual a 0. ¿Ya? Siempre, independientemente del exponente, su resultado va a ser 0, porque al final lo que estoy multiplicando es una base que tiene en este caso ausencia de valor, que sería 0. 0 elevado a 100 es 0, 0 elevado a 1 es 0, 0 elevado a 1000 es 0. Siempre que la base sea 0, su resultado va a ser 0. Propiedad 3. Si el exponente de una potencia es 1, ahora estamos hablando del exponente, no de la base, entonces el valor de la potencia siempre será igual a la base. Y acá tenemos el ejemplo. Así dice, 37 elevado a 1 va a ser igual a
37. Si yo tuviera 100 elevado a 1, va a ser igual a 100. Si yo tengo 2 elevado a 1, es igual a 2. Siempre que el exponente sea 1, el resultado va a ser siempre el valor de la base. Si yo tengo 50 elevado a 1, el resultado es 1. La propiedad 4 dice, si el exponente de una potencia es 0, entonces el valor de ella para cualquier base distinta de 0 es igual a 1. De tal forma que, si yo tengo 6 elevado a 0, su resultado va a ser 1. Siempre que el exponente sea 0, el resultado va a ser 1. Si yo tengo 7 elevado a 0, el resultado es 1. Si yo tengo 12 elevado a 0, el resultado es 1. Siempre que el exponente sea 0, 1. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda respecto a estas propiedades? Ya vamos a recordarlas bien rápidamente. Ustedes enciendan su micrófono si tienen duda. 1 elevado a 9, como la base es 1, el resultado es 1. Siempre. En este caso, la base es 0, 0 elevado a cualquier exponente, siempre va a ser 0. Cuando la base, o sea, cuando el exponente es 1, siempre el resultado va a ser igual a la base. 37 elevado a 1 es igual a 37. Y cuando el exponente es 0, el resultado siempre va a ser 1. ¿Ya? Esas son propiedades en este caso que siempre se deben respetar. Siguiente propiedad, propiedad 5, y esta se llama potencia de una potencia. ¿Cuándo vamos a hablar de este tipo de propiedad? Aquí se le va a llamar potencia de una potencia, tal como dice el nombre, es cuando una potencia está elevada a otra. Dice, para calcular potencia elevada a otra potencia, se mantiene la base, ahí está con destacado, se mantiene la base y se multiplican los exponentes. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si se dan cuenta, en este caso dice 8 elevado a 2, pero a la vez está elevado a 3. Tiene dos exponentes. Es como una potencia dentro de otra. Por eso se llama potencia de una potencia. Y cuando yo tengo este tipo de ejercicio, que acá en este caso dice potencia de una potencia, yo, ¿qué es lo que hago? Mantengo la base sigue siendo 8, pero ¿qué es lo que pasa con los exponentes que están arriba? Que son exponente 2 y exponente 3. Esos exponentes se deben multiplicar, tal como aparece acá en la proyección, donde estoy indicando. 2 por 3, en este caso, se multiplican los exponentes, y esa potencia quedaría expresada de la siguiente forma. 8 elevado a 6. Como los exponentes se multiplicaban, 2 por 3 son 6, por tanto, la base se conserva, 8, y el exponente sería 6, ¿ya? Y eso, obviamente, si yo lo calculo, tengo un resultado de 262.144. Es súper importante tener en claro que cuando el ejercicio me pidan expresar como una potencia, yo solamente dejaría 8 elevado a 6. Si me piden expresar como una potencia. Si me piden el resultado, yo ahí calculo, en este caso, la multiplicación de 8, o sea, de 6 veces el número 8. Recuerde que 8 elevado a 6 significa 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8. Serían 6 veces. Y eso da un total de 262.144. Potencia, resultado de la potencia. Eso hay que tenerlo claro. Y ahora van a poner atención porque las siguientes propiedades tienen que ver con la multiplicación. Cuando yo tengo multiplicación de potencias, y vamos a ver dos propiedades que tienen que quedar súper claras hoy día para que puedan desarrollar los ejercicios después. Lo primero en este caso es la propiedad, dice, número 1, multiplicación de potencias, pero de igual base, ¿ya? Si ustedes se miran acá en el ejemplo, tengo 3 elevado por 3 elevado a 5. Entonces, lo que está igual en este caso son las bases son iguales. Tengo base 3, y los exponentes son distintos. Cuando yo tengo una multiplicación de este tipo de ejercicios, esto solamente es para las multiplicaciones, ¿qué es lo que voy a realizar? Lo que debo hacer, tal como dice la definición, el producto de potencia de igual base equivale a una potencia con la misma base que los factores elevada a la suma de los exponentes. Y acá está el desarrollo. 3 elevado a 2 por 3 elevado a 5 es igual a la base se conserva, que es 3, y los exponentes, que son 2 y 5, se suman. Por tanto, cuando yo tengo 3 elevado a 2 por 3 elevado a 5, voy a conservar la base, que es 3, y los exponentes los voy a sumar, que es 7. ¿Ya?
Es súper importante que siempre lo que es igual, cuando estamos hablando de multiplicación de potencias, siempre lo que es igual se va a conservar. En este caso, como las bases son iguales, las conservo. ¿Y qué es lo que hago con los exponentes? Según lo que dice la propiedad, es sumarlos. Por tanto, esto va a quedar 3 elevado a, como tengo la suma de 2 más 5, sería 3 elevado a 7. Aquí solamente está expresado como una potencia. Si me pidieran el resultado de esta potencia, obviamente tendría que multiplicar 7 veces el número 3, ¿ya? En este caso, solamente lo expresé acá como potencia. Y deben tener claro que, como las bases son iguales, se conserva la base y los exponentes se suman, ¿ya? Antes de avanzar, si alguien tiene dudas, necesito que Yo, tío, encienda el micrófono. yo tengo una duda. Rafael. Sí, si los dos exponentes son iguales, ¿se conservan igual? Ya, súper buena pregunta, Rafael. Eso es súper importante, porque en este caso Rafael pregunta, ¿qué pasa si los exponentes también son iguales? ¿Cierto? Vamos a suponer que las bases son iguales y vamos a suponer en este caso hipotético que tengo los exponentes también son elevados en este caso a 5. Vamos a suponer que tengo 3 elevado a 5 por 3 elevado a 5. En ese caso, Rafael, tienes que tomar la decisión si conservan las bases o si conservan los exponentes. Tiene que ser una de las dos. Yo dije recién que siempre se conservaba lo que era igual, pero Rafael pregunta, ¿qué pasa si tengo las bases iguales o los exponentes iguales? En este caso yo debo decidir si conservo las bases y los exponentes los sumo, o al revés, si conservo el exponente o las bases las multiplico, ya que es la propiedad que viene ahora. Cuando los exponentes son iguales y las bases son distintas, ¿ya? Ahí yo debo decidir si ocupo la propiedad 1, que es mantener las bases y los exponentes se suman, o si ocupo la propiedad 2, que es mantener los exponentes que son iguales y las bases se multiplican, que es la propiedad que voy a explicar después, ¿ya? Ahí debo decidir cuál de las dos propiedades voy a utilizar. ¿Respondí a tu pregunta, Rafael? Sí, tío. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, entonces, tienen que tener súper claro esta propiedad, porque ahora voy a hacer algunos ejercicios para que ustedes me vayan respondiendo. Solamente expresarlo como potencia. Propiedad entonces 1, recuerdo, siempre lo que es igual se conserva. Conservo las bases y en este caso los exponentes se suman en esta propiedad. Entonces, como ustedes me indican que queda claro, vamos a colocar en práctica rápidamente. Solamente necesito que me indiquen la persona que le voy a preguntar cuál sería el resultado. Dice, expresa cada producto como una sola potencia. Solamente necesito que la expresen como potencia. Y acá tengo 10 elevado a 3 por 10 elevado a 2. Como las bases son iguales, se conserva la base, que es 10, y los exponentes se suman. 3 más 2 son 5, por tanto la potencia, ahí está el resultado, sería 10 elevado a 5. Atento, necesito que encienda su micrófono el Tomás González. Hola, tío. Hola, Tomás. Tomás, en la letra A, 5 elevado a 3 por 5 elevado a 2, ¿cómo quedaría el resultado? Recuerda que conservo las bases según la propiedad y los exponentes se suman. Yo eso no lo entendí muy bien. ¿No? Lo explico de nuevo entonces, Tomás. La propiedad dice que cuando tú tienes una multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, se conserva la base. En este caso las bases son 10. Ahí conservé la base y los exponentes se suman, o sea, 3 más 2. Eso que estaba escrito como una multiplicación lo puedo expresar como si fuera una sola potencia. ¿Y qué me dice la propiedad? Que yo conserve las bases de estos números, que en este caso son 10, y que sume los exponentes, que en este caso es 3 más 2 es igual a 5. Eso es lo único que hice, conserve las bases y sume los exponentes. Los exponentes eran 3 y 2, 3 más 2 son 5. Tomás, ¿te queda más claro ahora para que me puedas responder la pregunta, el ejercicio? ¿Cuánto quedaría, Tomás? 5 elevado a 3, ¿Ya? 5 elevado a 2 ¿Ya? es igual a 10 elevado a 3 ¿Ya? más 2. Ya. En este caso, Tomás, lo que es igual es las bases que son 5 y los exponentes son 3 elevado a 2. ¿Alguien piensa distinto que el compañero? ¿Quién? El Rafael, tío. Ya, Rafael. El resultado es 5 elevado a 5. ¿Por qué, Rafael? Porque cuando son de igual base, se suman los exponentes y la base se conserva.
¿Ya? ¿Alguien piensa distinto o igual a los compañeros? Me gustaría escuchar a la Martina Duarte. Martina, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, me escucha. Martina, según tú, la letra, ¿cuál sería el resultado? De la A, ¿Sí? lo que dijo el Rafa. ¿Qué es lo que 5 dijo el Rafa? elevado a 5. 5 elevado a 5. Sí. Ya. Vamos a revisar entonces. Como dice la propiedad, como tengo las bases iguales que son 5, las bases se conservan tal como dijeron los últimos compañeros, y los exponentes se suman. Por tanto, eso va a ser igual a 5 elevado a 5. Recuerden que las bases se conservan y los exponentes se suman. Y eso, esa multiplicación de potencia yo las puedo expresar como si fuera una sola potencia, que es 5 elevado a 5. ¿Ya? La siguiente persona que se prepara para responder es el Franco Moya. Franco, la letra B, ¿cómo quedaría expresado como una sola potencia esa multiplicación? ¿Me escucha, tío? Franco, sí te escucho. Vaya. 2 elevado a 7. 7, súper bien, Franco. En este caso la base se conserva, que es 2, y los exponentes se suman, que es 7. ¿Ya? Continuamos. Necesito que me responda el Simón González. ¿Está el Simón? Sí, sí, está. Simón, ¿cómo quedaría el ejercicio C? 4 elevado a 3 por 4 elevado a 2. 4 elevado a 5. Excelente, Simón, súper, súper bien, bien atento. Conservo las bases 4 y los exponentes 5. Y por último, la letra D, tengo 7 elevado a 3 por 7 elevado a 2. Conservo las bases, que son 7, y los exponentes se suman, 7 elevado a 5. ¿Ya? En este caso solamente me pidieron que expresara como una potencia. Si me hubiesen pedido el resultado, hubiese tenido que colocar 5 por 5 por 5 y calcular el resultado. ¿Ya? Pero en este caso solamente me pidieron que lo expresara como una potencia. Pero ahora tengo un mini desafío que lo vamos a resolver de inmediato. Dice, mini desafío, ¿cómo expresarías el área del rectángulo como una potencia? Recordar, ¿qué me puede recordar cómo se calculaba el área de un rectángulo o de un cuadrado? Base por altura. Ya, en este Largo caso, por ancho. excelente. En este caso, como el rectángulo solamente tiene 2 dimensiones, sería largo por ancho. Ya hablamos de altura cuando estamos hablando de cuerpos geométricos, que ahí tienen 3 dimensiones y ahí se puede, en este caso, determinar la altura. Me había equivocado. Sí, en este caso, como dicen los compañeros, sería largo por ancho, ¿cierto? ¿Y cómo podría expresar? ¿Alguien me puede decir cómo expreso el área? Y ustedes ya lo acaban de decir, cómo se multiplica, como una potencia, como una sola potencia, aplicando obviamente las propiedades que vimos recién. Elevado a 5. 6 elevado a 5. Sí. ¿Seguro, seguro? ¿Hay Seguro, alguien que seguro. tenga otra respuesta? ¿Cómo que haya expresado como esa área como una potencia? Me gustaría escuchar al Benjamín González. ¿Sí, tío? Benjamín González. ¿Sí? Benjamín González, ¿cómo quedaría eso expresado como una potencia? Yo pienso que o queda 6 con potencia de 5 o 12 con potencia de 5, una de las dos. Ya. El Vicente del Pino, ¿está el Vicente? Vicente del Pino. ¿No? Ya. Aquí vamos a resolver esto porque la idea obviamente era aplicar la propiedad que vimos recién, ¿ya? En este caso, como se multiplica el largo, que es lo que tenemos en este caso acá, 6 elevado a 3, por el ancho, que es 6 elevado a 2, si yo quiero expresar o calcular el área, yo sé que debo multiplicar estas dos medidas. Como recién vimos la propiedad de las potencias, me va a quedar 6 elevado a 3 por 6 elevado a 2. Si yo quisiera expresarlo como una potencia, tal como dicen los compañeros, que las tengo acá, sería la base se conserva y los exponentes se suman. Como la base era 6, se conserva la base y los exponentes se suman, que sería 5. Por tanto, si me piden expresar como una potencia esa área, sería 6 elevado a 5, que estamos aplicando la propiedad que acabamos de conocer. ¿Ya? Súper bien a los que participaron y dieron ahí con el mini desafío.
Continuamos. La propiedad 2 es lo que en este caso se nos adelantó un poco el Rafael, dice multiplicación de potencias, pero en este caso lo que es igual son los exponentes. Bien atento porque después voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo se va a resolver este tipo de propiedad? Dice, al multiplicar potencia de igual exponente, mantenemos el exponente y multiplicamos las bases, ¿ya? En este caso, lo que va a ser igual ahora es el numerito de arriba, ¿ya? El exponente. Y lo que va a ser distinto son las bases. Si se dan cuenta en el ejemplo, dice a elevado a 2 por 3 elevado a 2. Las bases son distintas ahora, y lo que es igual son los exponentes. Y yo le dije en un principio, siempre lo que se conserva es lo que es igual. En este caso, como el exponente es igual, queda en este caso elevado a 2. De la siguiente forma. Las bases se van a multiplicar. Tengo base 4 y base 3, se multiplican, y se dan cuenta, como los exponentes eran iguales, conservo el exponente, que es elevado a 2. Por tanto, en resumen, esto va a quedar, esa multiplicación que eran dos factores, va a quedar expresado como una sola potencia, que sería 4 por 3 son 12, y conservo el exponente que es 2. Y si yo quisiera saber el valor de esa potencia, obviamente tendría que multiplicar 12 por 12, que es igual a 144. Antes de continuar, dudas. Aquí era un poco lo que decía el Rafael. ¿Qué va a pasar cuando en este caso vamos a suponer que este 4 hubiese sido 3? ¿Ya? Vamos a suponer que es 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Ahí va a tener las bases y los exponentes iguales. Por tanto, ahí es donde yo decido, respondiendo a la pregunta que hizo Rafael delante, es o qué mantengo, o conservo las bases y los exponentes los sumo, o conservo el exponente y la base la multiplico. Ahí ustedes tienen que decidir cuando en este caso ambos sean iguales, tanto la base como el exponente, ¿ya? Y es súper importante, siempre lo que es igual se mantiene. Como estos exponentes son iguales, mantuvo el exponente, ¿y qué pasa con las bases? Se multiplican, ¿ya? Si no hay duda, entonces pasamos a los ejercicios y van a ir encendiendo los micrófonos las personas que les voy a indicar. Necesito que el Gonzalo Lablé encienda su micrófono. Gonzalo, en este caso, el ejercicio A, según tú, ¿cómo quedaría expresado como una potencia? 12 elevado a 5. ¿12 o 2? 12 elevado a 5. 2 elevado a 5. Como los exponentes son iguales, tal como dice el compañero, se mantiene el exponente 5 y las bases se multiplican. Súper bien, Gonzalo. 3 por 4 son 12, y elevado a 5 porque el exponente se mantiene ya que es igual. Súper bien, Gonzalo. Benjamín León. Benjamín León. Sí, tío. ¿Cómo quedaría expresada ese ejercicio como una sola potencia? Base 16 y... ¿Cómo se llama el otro, tío? ¿Exponente? Sí, el exponente 7. Exponente 7, ya. ¿Qué es lo que hiciste para calcular 16, Benjamín? Multipliqué ¿Multiplicaste? rápidamente la base. ¿Cómo? ¿Multiplicaste las dos bases? La base. ¿Sí? ¿Alguien Multipliqué la considera que el resultado es distinto al que dijo el compañero? 16. Yo, tío. Yo, tío. Yo. Martín Faría. Ya tienen que decirme cómo es tu nombre, porque no Yo reconozco la sé. voz. Ya que lo digan. Sí, yo digo 24 elevado a 7. ¿Que ¿Me habló el Martín? Sí, Martín Faría. Martín Farías. 24 elevado a 7. ¿Qué es lo que hiciste, Tío, yo- Martín Farías? Lo multipliqué 3 por 8 y ahí me dio el resultado. Y la Súper, base súper. Ya, súper. Ahí había un pequeño error ahí con el Benjamín, ¿cierto, Benjamín? Vamos corrigiendo. Tal como dice el compañero, se multiplica las bases, que sería 3 por 8, serían 24, y las bases ahí se mantienen, ¿cierto? Y por último, tenemos 1 elevado a 4, por 3 elevado a 4, por 6 elevado a 4. Lo que es igual son los exponentes, mantengo el exponente y multiplico los números. 1 por 3 serían 3 y 3 por 6 son 18. Por tanto, quedaría 18 elevado a 4. ¿Ya? ¿Dudas antes de continuar? No, entonces, avanzamos.
siempre todos los números se pueden expresar como una potencia, ¿ya? Y para esto, aplicando las propiedades que vimos recién, vamos a hacer el siguiente mini desafío en conjunto, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es observar el ejemplo. Dice, observa el ejemplo y resuelve el mini desafío. Todos los números naturales se pueden expresar como una potencia. Para hacer este tipo de ejercicio que tengo acá, ustedes deben buscar las formas de escribir un mismo número como una potencia. No existe una sola, ¿ya? Puede que algunos tengan una sola o algunos más de una. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo que ocupar la propiedad de las potencias para expresar esta multiplicación de números naturales, 4 por 9, que la conocemos desde tercero básico, 4 por 9 lo debo expresar como si fuera una propiedad de potencia. Entonces, ¿cómo lo hago para que me sea fácil? Porque acá está hecho, ¿cierto? Me dijeron 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2, donde los exponentes son iguales y las bases son distintas. Pero ¿cómo llego a eso? Para poder llegar a este tipo de ejercicios, lo primero que hago es escribir las distintas formas de escribir el número 4 como una potencia. Y acá yo lo tengo hecho. El número 4, como una potencia, yo lo puedo escribir como 2 elevado a 4, porque eso significa que 2 elevado a 4 yo multiplico por 2 y es 4. 4 elevado a 1, recordamos lo que vimos al principio, todo número elevado a 1 es la misma base. 4 elevado a 1 es igual a 4. El número 4, como una potencia, lo puedo escribir como 2 elevado a 2 o como 4 elevado a 1. Luego veo el siguiente número, que es 9, ¿ya? Ese 9, ¿cómo lo puedo escribir como una potencia? Decir 9 es lo mismo que decir 9 elevado a 1, porque recuerden, como está elevado a 1, el resultado de esa potencia es 9. Ay, acá hay un pequeño error, jóvenes, porque aquí era 3 elevado a 2. Lo voy a corregir para que no te queden dudas. Acá hay un error en la presentación que lo voy a corregir de inmediato. Esto es 3 elevado a 2, ¿ya? Porque 3 por 3 va a ser en este caso 9. Entonces, yo el 9 lo puedo expresar como 9 elevado a 1, o lo puedo colocar como 3 elevado a 2, ¿ya? Porque este 3 por 3 sería 9. ¿Qué es lo que tengo igual? O qué, en este caso, ¿cómo puedo expresarlo como una propiedad de potencia? Si se dan cuenta, acá el exponente es 1, pero también tengo el exponente 2. Tengo 2 elevado a 2 y tengo 3 elevado a 2. Por tanto, ¿qué propiedad ocupo? La propiedad que me enseñaron recién, que era, cuando los exponentes son iguales, conservo los exponentes y las bases se multiplican. Entonces, ¿qué es lo que tomaron? El 2 elevado a 2 y el 3 elevado a 2, que en este caso sus exponentes son iguales. Si yo hubiese obtenido que las bases son iguales, considero en donde todas las bases son iguales. En este caso, como el exponente es igual, yo conservé el 2, o sea, consideré el 2 elevado a 2 y el 3 elevado a 2, de tal forma que puedo ocupar la propiedad. La propiedad me dice que esta multiplicación de números naturales, yo la puedo expresar como una potencia. Y en esta potencia tengo la propiedad de bases distintas, pero exponentes iguales. Por tanto, ocupo la propiedad que me decía que las bases se multiplican, o sea, 2 por 3, y el exponente se conserva, que sería elevado a 2. Por tanto, 2 por 3 serían 6, y elevado a 2 serían 36, ¿ya? Este tipo de ejercicios, yo debo primero buscar todas las formas en el cual puedo escribir como una potencia el número natural. El 4 lo podía escribir como 2 elevado a 2, o como 4 elevado a 1. El 9 lo podía escribir como 9 elevado a 1 o como 3 elevado a 2. Me doy cuenta que estos tienen exponentes iguales, que lo marqué con rojo, ¿ya? Por tanto, con esos dos ocupo la propiedad de las potencias. El 4 lo expresé como 2 elevado a 2, que me da 4 obviamente, y el 9 lo expresé como 3 elevado a 2, 3 por 3 es 9, y ocupo la propiedad de las potencias. 2 por 3 serían 6, las bases se multiplican y el exponente se conserva, ¿ya? Dicho esto, les planteo el desafío siguiente. ¿Cómo se puede escribir la siguiente multiplicación usando la propiedad de la multiplicación de potencias? 8 por 64, ¿ya? En este caso tengo que ver las formas en que puedo escribir el número 8 como una potencia y el 64 como una potencia, ¿ya? ¿Alguien me puede decir cómo se puede escribir el número 8 como una potencia?
8 elevado a 1. Ya. Una forma sería 8 elevado a 1. ¿Hay alguna otra forma que se pueda escribir el número 8 como una potencia? El 4. 4 elevado a 2. Ya. 4 elevado a 2. ¿Seguro? No, Sí. no, tío. ¿Cómo, sí o no? Sí, tío, yo sí. Ya. 4 elevado a 2. ¿Cuánto va a resultar, Darilan? ¿Cuánto va a ser 4 elevado a 2? Tío, va a ser 16. Va a ser 16. ¿Se dieron cuenta? Sí. Ese es uno de los errores que lo comenté al principio de la clase y está bien que nos pase, y nos va a pasar al principio porque obviamente estamos aprendiendo. Cuando yo coloco 4 elevado a 2, claro, ustedes dicen 4 elevado a 2, 4 por 2 es 8, pero recuerden que el exponente indica que se multiplica 2 veces el número 4. Por tanto, colocar, acá lo voy a hacer para que, si yo coloco acá 4 elevado a 2, no es que yo diga 4 por 2, 8. Esto va a significar, va a ser 4 signo por 4. Y eso no me da 8, eso me va a dar 16. Tío, Dígame. yo tengo otra, ¿cómo se llamaba? ¿Otra forma de escribirlo como una potencia? Sí, exacto, sí. 2 elevado a 3. 2, lo voy a hacer acá, jóvenes, elevado a 3. Eso dice el compañero. Ya, eso como una potencia significaría que es 2, voy a hacer el puntito ahí, por 2, por 2. Por ahí sí. Si yo multiplico 2 por 2 serían 4 y 4 por 2, 8. ¿Ya? Ahí sí está bien. Y por ahí más o menos va la respuesta. Esto quedaría de la siguiente forma, atentos. El 8, tal como dijo el compañero, yo lo puedo escribir como 2 elevado a 3. Lo voy a indicar ahí con el puntero. El 8, como una potencia, se puede escribir 2 elevado a 3. Y el 64, como una potencia, se puede escribir 4 elevado a 3. Por tanto, aquí ya tengo la propiedad de las potencias. ¿Qué propiedad tengo? Exponentes iguales y distinta base. Y ahora solamente me queda aplicar la propiedad. Las bases se multiplican, tal como aparece acá 2 por 4, y los exponentes se mantienen. Por tanto, esta multiplicación de 8 por 64, expresado como potencia, va a quedar de la siguiente forma. Se multiplican las bases, 2 por 4 serían 8 elevado a 3. Y si me pidieran el valor de esa potencia, ahí yo tendría que recién calcular 8 por 8 por 8, que es igual a 512. ¿Ya? Entonces, en resumen, este ejercicio se resuelve de la siguiente forma. El 8 lo expresé como una potencia, 2 elevado a 3. El 64 también lo expresé como una potencia, 4 elevado a 3. Y me doy cuenta que puedo ocupar la propiedad de la multiplicación, la propiedad 2, donde los exponentes son iguales y las bases son distintas. Multipliqué las bases, 2 por 4, obtengo 8, que estoy señalizando ahí con el puntero, y el exponente se mantiene, que sería 3. 8 elevado a 3, al hacer la multiplicación de 8 por 8 por 8, es igual a 512. Súper bien. Ya los que participaron ahí, supongo que el resto, si no ha preguntado, es porque tienen las cosas claras, ¿ya? Entonces, ¿Profe? dígame, ¿qué me habló? Pero, ¿qué pasa si la base y el exponente son distintos? Si la base y el exponente son ambos, Sí, si los dos son distintos. O sea, ya, si no, en este caso, no sé quién me preguntó. Esta propiedad es solamente cuando tengo bases o exponentes distintos. Si yo, por ejemplo, ocurre que en la multiplicación no hay ni base ni exponente igual, yo multiplico potencia por potencia. Tendría que calcular el 2 elevado a 3, después calculo el 4 elevado, vamos a suponer que tiene otro exponente. Lo voy a escribir acá abajo para que se entienda mejor. Lo que me dice la compañera. Sí, ¿qué pasa si no hay ni base ni exponentes iguales? Vamos a suponer que tenemos 3 elevado a 4 por, estoy escribiendo acá en el momento, 2 elevado a 5. Esto es lo que propone la compañera. Profesor, ¿qué pasa si no hay ni bases? Acá tengo 3 elevado a 4 por 2 elevado a 5. No tenemos ni bases ni exponentes iguales. En este caso no se puede ocupar la propiedad, porque la propiedad se ocupa cuando dice si las bases son iguales o si los exponentes son iguales. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Calculo de forma independiente cada potencia. Calculo en este caso cuánto es 3 elevado a 4.
después calculo 2 elevado a 5 y esos resultados se multiplican entre sí. 9 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 81. ¿Ya? Entonces, calculo esa potencia, la primera, calculo la otra potencia y después hago la multiplicación de su resultado. ¿Ya? Esta propiedad solo se cumple cuando o las bases son iguales o los exponentes son iguales. Y tal como dijo el compañero Rafael al principio, ¿qué pasa si las bases o los exponentes son iguales, ambos, o me decido por una de las dos propiedades? O conservo las bases conservo las bases y los exponentes se multiplican, o al revés, conservo el exponente y las bases se multiplican. ¿Ya? Tengo que ocupar una de las dos propiedades, pero no puedo ocupar ambas. Y cuando tengo este tipo de ejercicio donde no hay ni base ni exponentes iguales, calculo una potencia, calculo la segunda potencia y luego las multiplico entre sí. ¿Ya? ¿Otra duda? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Ya. Ustedes, es lo que le había comentado el otro día, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? En el instructivo que les comenté al principio de la clase, si lo habían revisado, aparece esto. Este es un pantallazo del mismo instructivo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? El instructivo tiene varias indicaciones, por tanto, obviamente, ustedes tienen que revisarlo, no se pueden quedar con esto, ¿ya? Dice que lean las páginas 38, 39 y 41, que les va a ayudar a complementar la clase que hicimos recién. Ahí aparecen las propiedades también, obviamente. Y después, ustedes deben realizar la actividad de la página 42, el ejercicio 1, las letras A y B, y del ejercicio 2, las letras F, G, H, E, I, del texto del estudiante, ¿ya? El instructivo ustedes lo pueden encontrar en la sección de donde siempre han sacado los instructivos en la página del colegio, para que lo puedan revisar, ¿ya? Porque aparte de estos ejercicios, hay otras actividades que ustedes tienen que hacer, ya ahí aparece todo detallado en el instructivo. Entonces, ustedes de aquí a la próxima semana hacen el instructivo y en la próxima clase cuando nos conectemos, vamos a revisar en este caso los resultados que ustedes obtuvieron, ¿ya? Antes de finalizar la clase, me gustaría, si alguien tiene alguna duda, que pregunte ahora. Ya, si no hay duda entonces, jóvenes, espero que hayan quedado claras las propiedades y es ahora cuando ustedes tienen que poner en práctica todo lo que vimos en esta clase, ¿ya? Así que espero que estén bien, que hayan quedado las cosas claras. Cualquier cosa en los instructivos de la semana anterior, aparece mi correo. Si tienen dudas, me escriben un correo y yo les respondo, ¿ya? Así que si no hay dudas, damos por finalizada la clase.